En este proyecto de investigación, el tema principal es la arquitectura para la autosuficiencia, debido a que actualmente la población campesina colombiana se encuentra en situación de vulnerabilidad y pobreza debido a que no tienen los conocimientos e insumos necesarios para hacer un mayor aprovechamiento de sus recursos. El problema principal de la investigación se centra en las estrategias de diseño vinculadas a espacios arquitectónicos para educación, práctica y técnica en la autosuficiencia, entendiendo esta última desde el punto de vista del mejoramiento de la productividad y el manejo de los recursos. En el caso de la población campesina de Colombia, los conocimientos en agricultura y medio ambiente de carácter científico son casi nulos, lo que genera factores de riesgo ambiental y desinformación con respecto al aprovechamiento de sus recursos. El proyecto se enfoca en explorar estrategias de diseño que permitan la educación práctica en la autosuficiencia, en la productividad y el aprovechamiento de los recursos a partir de las variables culturales y económicas de la población rural. Autores como Luis de Garrido y Vincent Goulart ofrecen un marco general sobre la arquitectura y su relación con la productividad, mientras que autores como Valentin Ball y Peter Rosset se inclinan por teorías con respecto a la educación campesina y qué implicaciones tiene esta en la arquitectura autosuficiente. Dentro del marco teórico se pueden resaltar varias teorías sobre la autosuficiencia y la educación práctica dentro del contexto rural campesino y lo que tienen que ver los términos educación práctica y autosuficiencia juntos. Acá se representaron algunas de las teorías aplicadas directamente al proyecto. Primero está la metodología de enseñanza y en el segundo diagrama se aprecia cómo el mismo método se aplica a un contexto de desarrollo actual. Ambos diagramas muestran los escenarios de educación propuestos y sus posibles conexiones con el espacio abierto. Para encontrar una postura arquitectónica funcional se analizaron en total 4 proyectos: Grace Farms de Sana, La Mariposa de Luis de Garrido, Tamayo Cultural Center de Vic y el Centro Educativo de Glen Murquitz. Todos tienen en común la metodología de enseñanza abierta y práctica y también la autosuficiencia de sus instalaciones. Dentro de los casos de estudio a analizar se observaron 5 aspectos: su función y programa, la forma y composición, la estructura, el contexto, la sostenibilidad, vista por supuesto en términos de productividad y autosuficiencia para poder extraer de ella las estrategias necesarias. Este trabajo de grado tendrá su desarrollo en el departamento de Boyacá, en el municipio de Ubanzá. El municipio fue escogido bajo varios criterios de selección. Uno de los principales fue su ubicación. El municipio está ubicado en la provincia de Tundama y cuenta con la facilidad de ser un punto central y de conexión entre 2 de los municipios más importantes de Boyacá, que son Corrales y Floresta, mientras que en su cabecera cuenta con municipios como Tibabosa, que tienen un gran valor turístico y campesino. Dentro de los análisis necesarios para determinar distintos aspectos del sector están los factores socioeconómicos, naturales y físicos. Dentro del análisis socioeconómico se pudo determinar que, de acuerdo con la información del DANE del 2020, la mayoría de la población de Ubanzá se encuentra ubicada en el casco rural. Además, se puede decir que los niveles educativos y el empleo informal alcanzan un nivel bajo. Se evaluaron las determinantes ambientales y la estructura ecológica del sitio en sus distintas escalas, donde se determinó la disposición topográfica del lugar. Uno de los principales criterios de escogencia del lugar fue su topografía, la cual cuenta con grandes extensiones de llanuras planas con tierras fértiles para el cultivo, lo que hace que sea abierto a bastantes posibilidades de cultivos experimentales. El objetivo del análisis de las determinantes físicas fue encontrar el patrón de tipologías constructivas y las áreas de oportunidad dentro del municipio. También se buscó por indagar por el estado de las vías de interconexión rural y municipal. Se indagó más a fondo para buscar la normativa del municipio tomada del EOT actualizada por última vez en el año 2019. Aquí están los aspectos principales para la escogencia del lote, dentro de los cuales se destacan las zonas de protección, el índice máximo de ocupación y sobre todo el uso del suelo, lo que sirvió para encontrar los lotes de oportunidad. Con todo esto de base, se escogió un lote de 4.200 metros cuadrados con un área de expansión agropecuaria de 2.200 metros cuadrados, conectado a uno de los principales vías que conducen hacia la ruralidad, donde se plantea el centro educativo para el campesino, un equipamiento de carácter educativo enfocado en la enseñanza práctica de la autosuficiencia entendida en términos de productividad. Primero, se justificó desde la función y forma, donde el módulo base está pensado como un rectángulo de tamaño promedio de las tipologías preexistentes en el contexto.
También se indagó por las medidas promedio de los salones de clase y aulas educativas. La composición está dividida en 3 de estos módulos rectangulares. Es una composición por partes que se relacionan directamente en usos, forma y tamaño. Estas partes son paralelas entre sí, y esto sucede por el concepto del proyecto de expresar un conocimiento abierto a las nuevas posibilidades. Los volúmenes de la composición se separan entre sí por la mitad para formar las circulaciones con el objetivo de hacer un efecto de canalización de vientos y aprovechar al máximo la ventilación. Por parte del contexto, dentro de los criterios para la implantación de esta estructura están algunas determinantes naturales y otras físicas. El proyecto quiere servir como conector ecológico y buscará aportar cambios en el municipio en materia de regulación de recursos y manejo de productos. Planea integrarse con un área para actividades agropecuarias donde se manejará la enseñanza práctica a partir de cultivos experimentales, compostaje, huertas urbanas y cultivos hidropónicos. El proyecto tiene un índice de ocupación del 0,65%, que son 2.248 metros cuadrados del lote, dejando un total de 1.852 metros cuadrados para actividades educativas al aire libre y espacio público. El programa está dividido en áreas educativas y aulas, circulaciones y permanencias, y las áreas comunes y de servicio. Estas son algunas imágenes de los espacios interiores del proyecto. Esta es el aula múltiple auxiliar diseñada con acabados inspirados en el contexto con gamas de colores cálidos. Y la recepción y entrada principal del centro, que resulta ser el primer contacto de la naturaleza con el interior. El proyecto cuenta con 2 pisos y uno tercero a manera de mezanini, donde se encuentra ubicada una biblioteca. Se cuenta con un índice de construcción del 1.3, que son 5.630 metros cuadrados. La biblioteca se concibe como el corazón del proyecto. Cuenta con áreas óptimas que permiten desarrollar actividades sociales, lúdicas y de integración. Estas imágenes pertenecen a un aula de clases dentro del centro educativo, donde se puede ver un diseño especialmente adaptado al usuario campesino, diseñada para ser un espacio ameno y de socialización. Se realizó un esquema explotado para entender los usos por niveles y cómo se encuentra dividida la composición en el interior. En cuanto a la estructura, consiste en un sistema porticado donde las distancias entre los ejes oscilan entre los 8 y los 10 metros, permitiendo una mayor flexibilidad al interior de los espacios y a su vez una mayor amplitud en las fachadas. Para las cubiertas se planteó un sistema de cerchas realizadas con madera ecológica y tejas en madera proveniente del lugar. En cuanto a las estrategias sostenibles que se han implementado, está primero el sol y los vientos con el efecto de canalización en las circulaciones. El proyecto está diseñado para recibir sol en sus fachadas la mayor parte del día. También se plantea la ubicación estratégica de las cubiertas con paneles fotovoltaicos permitidos por la radiación del lugar. Los paneles también cumplen la función de enseñanza. Es por esto que se ubican algunos de estos en las terrazas de circulación, donde se mostrará abiertamente el proceso de la energía solar. También se plantean espacios de aprendizaje elevados con muestras de cultivos hidropónicos que vienen muy ligados a la autosuficiencia y, por supuesto, realizados con vegetación endémica. También están los ejes pertenecientes a recorridos ecológicos, donde además se ubican los cultivos experimentales en las áreas de expansión agropecuaria ubicada en la parte trasera del lote. En cuanto a las estrategias pertenecientes al agua, está la recolección de aguas lluvias, que servirá para el reciclaje en inodoros, en trabajos de aseo y riego de cultivos. En cuanto al interior, se realizan espejos de agua que funcionarán para regular la temperatura y dar armonía al lugar. Se decide incluir muros diseñados en celosías para regular la temperatura, realizar un juego de sombras y proporcionar intimidad y protección. Cabe mencionar que en el área de expansión agropecuaria se ubicarán estanques para la enseñanza de la producción pesquera. Se realizará además un invernadero siguiendo el juego geométrico de la composición. El objetivo de este es la experimentación con nuevas especies y el aprendizaje en la independencia de los factores medioambientales. Este corte longitudinal muestra la relación entre los niveles del proyecto y el diseño de la estructura interna vista en más detalle. También hay una serie de estrategias para el manejo de la tierra, como el compostaje, un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener un abono natural, donde también los cultivos experimentales mostrarán el proceso de los productos de inicio a fin, demostrando en un contexto educativo y sobre todo práctico el aprovechamiento de los recursos alimenticios y la importancia de la tierra en este proceso. Esta es una fachada lateral del proyecto donde se puede apreciar más de cerca la modulación del mismo.
Colombia cuenta con pocos espacios para la educación efectiva del campesino en un entorno campesino. Es importante recalcar la importancia que tiene la producción